Un encuentro inesperado. Ben había tenido una larga jornada de trabajo. Su rutina diaria consistía en despertarse temprano, tomar un café rápido y salir al mundo con la sensación de que el día sería igual al anterior. Pero esa mañana, algo dentro de él había cambiado sin previo aviso. No era que no amara su vida, sino que, por alguna razón, sentía que algo le faltaba, algo que no podía describir exactamente. No esperaba que ese sentimiento de vacío fuera a ser llenado tan pronto, pero así fue. En su camino a casa después de un día agotador en la oficina, Ben pasó por el refugio de animales local. Siempre veía los carteles cuando pasaba, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente significaba. Esa tarde, sin embargo, algo lo impulsó a hacerlo. Tal vez fue el cansancio acumulado, o quizás fue el deseo inexplicable de cambiar algo en su vida, pero Ben entró al refugio sin pensarlo dos veces. El aire dentro del refugio tenía un aroma a limpieza, pero también a tristeza, como si cada rincón estuviera impregnado de las historias de los animales que esperaban una oportunidad. La señora que lo atendió, una mujer mayor con lentes gruesos, lo recibió con una sonrisa amable. ¿Está buscando algo en particular?, le preguntó. Ben no sabía cómo responder a esa pregunta. Solo mirar, dijo, aunque sabía que algo lo estaba impulsando a estar allí. La señora asintió y lo guió a la zona de los perros. En ese momento, Ben notó la cantidad de animales que había en el refugio. Algunos movían la cola y otros, en cambio, se acurrucaban en sus jaulas, mirando a través de los barrotes como si quisieran ser vistos, pero al mismo tiempo temían la proximidad de los extraños. Ben caminó lentamente entre las jaulas, observando a los perros, cada uno con su propia personalidad y historia. Algunos se acercaron, moviendo la cola, como esperando que alguien los notara. Otros se apartaban, aterrados por la presencia de alguien nuevo. La señora le explicó que muchos de los animales habían sido rescatados de situaciones difíciles, pero algunos simplemente no habían tenido la suerte de ser adoptados. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina, apartado de los demás, había un perro que no parecía querer llamar la atención. Su pelaje era de un tono marrón apagado, algo desordenado, pero lo que realmente llamó la atención de Ben fueron sus ojos. Grandes, tristes, como si cargaran con todo el peso del mundo. Había algo en su mirada que hizo que el corazón de Ben se detuviera por un momento. ¿Y este?, preguntó, señalando al perro en la esquina. La señora lo miró y suspiró. Ese es Koda. Llegó hace poco. Es un caso complicado. No se acerca a nadie, ni siquiera a los voluntarios. Tiene miedo de todo y no confía fácilmente. Ben se agachó un poco, intentando no parecer una amenaza para el perro. Koda levantó la cabeza y lo miró fijamente, pero no hizo ningún movimiento hacia él. Ben suspiró y, por alguna razón, sintió una conexión instantánea. Algo en él le decía que este perro necesitaba ayuda, y tal vez, de alguna manera, Ben también la necesitaba. ¿Puedo conocerlo?, preguntó. La señora lo miró, dudando por un momento. Tal vez solo unos minutos. Pero no espere mucho, no es un perro fácil de tratar. Ben asintió y se acercó lentamente a la jaula de Koda. Se sentó en el suelo cerca de él, sin hacer movimientos bruscos, simplemente observándolo. Koda no reaccionó de inmediato, pero Ben no se sintió rechazado. Al contrario, había algo en el silencio entre ellos que le resultaba reconfortante. Durante varios minutos, solo se miraron, como si intentaran entenderse mutuamente. «Sabes», dijo Ben en voz baja, aunque no esperaba respuesta. «Creo que podríamos llevarnos bien». Después de unos minutos más, la señora se acercó. «¿Está listo para adoptar? Porque si lo está, podemos hacer los papeles ahora mismo». Ben se quedó en silencio por un momento. La idea de llevarse a Koda a su hogar le parecía tanto aterradora como liberadora. ¿Cómo podía alguien como él, con una vida tan ajetreada, cuidar de un perro tan complicado? Pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Koda no iba a cambiar solo, y Ben tampoco. «Sí», dijo finalmente. Con una determinación que no esperaba. «Sí, quiero adoptarlo».
La señora sonrió con simpatía y comenzó a llenar los papeles. Ben estaba nervioso, pero algo dentro de él le decía que este encuentro había sido más que una simple coincidencia. Tal vez su vida estaba a punto de dar un giro, y Koda, con su mirada triste y su aire de desconfianza, podría ser la pieza que faltaba en su rompecabezas. Cuando Ben salió del refugio con Koda a su lado, el perro caminaba a su paso, aunque sin mucha confianza. Ben lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que este sería el comienzo de un camino largo y complicado, pero también sabía que, de alguna manera, las vidas de ambos habían cambiado para siempre. Koda había encontrado un hogar y Ben había encontrado un compañero. Y aunque las sombras de la desconfianza seguían presentes, Ben estaba decidido a ganarse la confianza de Koda, paso a paso. Porque, en ese momento, ambos sabían que su viaje apenas comenzaba. Este capítulo se centra en el encuentro inicial entre Ben y Koda, su conexión instantánea y la decisión de Ben de adoptar al perro, a pesar de los desafíos que esto podría implicar. Si deseas hacer algún ajuste o necesitas más detalles, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 2. La adaptación. Los primeros días con Koda no fueron fáciles. Ben pensaba que, al adoptar al perro, las cosas cambiarían de inmediato. Imaginaba que, con solo darle un hogar y comida, Koda comenzaría a confiar en él, a sentirse seguro. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. El perro estaba lleno de miedos y no parecía dispuesto a abrir su corazón tan fácilmente. De hecho, Koda se mantenía distante, como si temiera que cualquier movimiento o palabra pudiera hacerle daño. La primera noche que pasaron juntos, Ben preparó un espacio especial para él en la sala. Había colocado una manta suave y algunas almohadas cerca de la chimenea para que Koda se sintiera cómodo. Sin embargo, el perro apenas se movió de su rincón, mirando a Ben de manera desconfiada, como si cada paso que daba fuera un recordatorio de su vida anterior, llena de sufrimiento y abandono. Ben decidió dejarle espacio y no forzarlo a hacer nada que no quisiera, pero la situación lo frustraba. Cada mañana, Ben intentaba acercarse un poco más a Koda, ofreciendo golosinas y susurros suaves, pero el perro apenas respondía. Koda tomaba las golosinas con cautela, pero no se acercaba. Cuando Ben intentaba acariciarlo, Koda se apartaba rápidamente, como si temiera que lo lastimaran. Era evidente que había una barrera invisible entre ellos, una barrera formada por el miedo y la desconfianza. En las primeras semanas, Ben pasó muchas noches desvelado, preocupado por Koda. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al adoptarlo, si realmente podía ayudarlo a superar su miedo y dolor. El amor que sentía por el perro crecía cada día, pero la distancia emocional entre ellos parecía no acortarse. Un día, mientras Ben estaba sentado en el sofá, leyendo un libro, notó que Koda se acercaba lentamente a él. El perro se detuvo a unos metros de distancia, observándolo fijamente con sus grandes ojos tristes. Ben dejó el libro a un lado y se agachó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, con la esperanza de que Koda no se asustara. «Venga, Koda, puedes acercarte», murmuró Ben, con una voz suave y cálida. «No te voy a hacer daño». Koda titubeó, pero finalmente dio un paso más hacia él. Ben extendió la mano, y, después de un largo momento de duda, Koda la olió y permitió que Ben lo acariciara. Fue un pequeño gesto, pero para Ben fue un gran avance. Sentía que algo dentro de Koda estaba comenzando a cambiar. Con el paso de los días, Ben continuó trabajando en la relación con Koda. Cada vez que el perro mostraba una pequeña señal de confianza, Ben la celebraba internamente. El progreso era lento, pero se sentía real. Empezó a notar que Koda pasaba más tiempo cerca de él, aunque todavía se mostraba cauteloso. Una tarde, Ben decidió dar un paseo con Koda por el parque cercano. Sabía que los paseos eran importantes para que Koda se adaptara a su nueva vida, pero también sabía que no sería fácil. Koda había sido un perro traumatizado. Y el simple acto de salir de la casa podría ser aterrador para él. Al principio, Koda caminó a su lado, pero cada vez que un sonido fuerte o un desconocido se acercaba, se detenía en seco y se quedaba mirando, como si estuviera esperando el peor de los escenarios.
Ben trató de mantener la calma y darle confianza, hablándole suavemente mientras caminaban juntos. Está bien, Koda. Estamos bien. Solo confía en mí. Con el tiempo, Koda comenzó a relajarse un poco. Aunque no se acercaba a otras personas o perros, parecía más cómodo caminando a su lado. No estaba tan tenso y, de vez en cuando, miraba a Ben como si estuviera buscando su aprobación. Ben sintió una pequeña chispa de esperanza. A medida que Koda comenzaba a confiar en él, Ben también comenzaba a sentir una conexión más profunda. Pero, a pesar de estos pequeños avances, Ben sabía que el camino hacia una relación plena y sin miedos no sería fácil. Koda había vivido mucho tiempo en soledad y desconfianza, y esas cicatrices emocionales no desaparecían de la noche a la mañana. Ben entendió que tendría que ser paciente, que tendría que ofrecerle su amor y su compañía sin esperar nada a cambio, solo para ganarse la confianza del perro, poco a poco. Por las noches, después de un largo día, Ben se acostaba en su cama, sintiéndose agotado pero satisfecho. Sabía que el viaje con Koda aún estaba en sus primeras etapas, pero también sabía que lo que estaba sucediendo era algo significativo. No solo Koda estaba aprendiendo a confiar, sino que Ben también estaba aprendiendo a ser más paciente, más comprensivo y, sobre todo, más abierto a la vulnerabilidad que su relación con el perro traía consigo. En los momentos en los que se sentía desanimado, Ben recordaba un pensamiento que siempre le resonaba: el amor no siempre es fácil, pero es real. Y, aunque la adaptación de Koda a su nueva vida estaba llena de desafíos, Ben se aferraba a la idea de que, al final, ambos se sanarían mutuamente. Koda necesitaba aprender a confiar, pero Ben también necesitaba aprender a ser más abierto a las emociones y a la conexión que venía con el amor incondicional de un perro. Este capítulo refleja los retos y progresos de Ben y Koda durante el proceso de adaptación mutua. La relación es aún frágil, pero los pequeños avances marcan el comienzo de una conexión más profunda. Si deseas algún cambio o adición, estaré encantado de ajustarlo según lo que necesites. Avísame. Capítulo 3. El vínculo creciente. Después de semanas de paciencia y pequeños avances, Ben comenzó a sentir que algo significativo estaba sucediendo en la relación con Koda. Aunque los primeros días estuvieron llenos de desafíos y desconfianza, con el tiempo Koda empezó a responder positivamente a las acciones de Ben. Sin embargo, el miedo seguía acechando al perro, y cada paso hacia la verdadera confianza era un proceso lento. Una mañana, Ben decidió intentar algo diferente. En lugar de simplemente esperar que Koda se acercara, pensó en involucrarlo de una manera más activa en su vida diaria. Sabía que Koda no confiaría por completo si no veía que formaba parte de la rutina familiar. Así que, después de desayunar, le puso el collar y la correa, como si fuera un paseo común, pero en vez de salir al parque, lo guió hacia el jardín trasero de la casa. Koda estaba desconcertado, mirando el nuevo entorno con sus ojos curiosos, pero manteniéndose alejado, como si aún no entendiera que este lugar también formaba parte de su hogar. Ben se agachó y lo llamó suavemente, mostrándole que el jardín no era un lugar peligroso. Es solo un lugar más, Koda. Aquí estás a salvo, como en casa. Durante los primeros minutos, Koda simplemente observó el jardín, explorando lentamente, pero siempre manteniendo una distancia. Ben se sentó en el banco del jardín, viendo en silencio cómo el perro tomaba su tiempo para investigar. Aunque Koda no se acercó de inmediato, Ben no se dio por vencido. Sabía que con el tiempo, Koda aprendería que no tenía que temerle a las nuevas experiencias. Después de unos días, Koda comenzó a sentir curiosidad. Se acercaba más a Ben, olisqueando el aire, caminando alrededor de él, pero aún sin hacer contacto directo. Fue una señal pequeña. Pero Ben se dio cuenta de que el perro ya no lo veía como una amenaza. Esta fue una victoria, aunque aún quedaba mucho por hacer. El siguiente gran paso llegó cuando Ben decidió que era hora de intentar algo que, hasta ese momento, parecía impensable: un paseo largo por el vecindario. Koda, por supuesto, no estaba seguro de lo que eso implicaba. Cada vez que la correa se ajustaba y la puerta de la casa se abría, el perro se tensaba, como si esperara el peor de los casos. Ben, sin embargo, era consciente de lo que esto significaba.
No estaba solo paseando a un perro, estaba guiando a una criatura que había conocido el dolor y el abandono. Su tarea no era solo llevarlo a caminar, sino darle el valor para salir y experimentar el mundo de nuevo. Vamos, Koda. Está bien. Es solo un paseo, murmuró Ben mientras sujetaba la correa suavemente y comenzaba a caminar con pasos tranquilos. Koda vaciló por un momento, pero al ver que Ben no lo apresuraba ni lo forzaba, comenzó a seguirlo, aunque con cautela. El paseo fue lento, muy lento, y Koda se detuvo varias veces, mirando alrededor con desconfianza. Pero Ben no se detuvo. Seguía caminando, hablando suavemente con el perro, como si cada palabra fuera un aliento de aliento para el alma de Koda. Lo estás haciendo muy bien, amigo. Poco a poco, Koda comenzó a relajarse. Dejó de mirar a su alrededor con tanta ansiedad, aunque todavía mantenía una postura alerta. Lo que sorprendió a Ben fue cómo, en medio de la quietud del paseo, Koda, por primera vez, comenzó a mirar hacia él. No era solo una mirada de temor, sino una mirada de curiosidad. Algo dentro de Koda estaba cambiando, y Ben podía sentirlo. En uno de los momentos más significativos de ese paseo, Koda se detuvo y se acercó a Ben, ligeramente vacilante pero decidido. Ben se agachó y, sin apresurarse, acarició su cabeza con suavidad. El perro se quedó quieto, disfrutando de la caricia sin moverse, como si finalmente comenzara a comprender que Ben no quería hacerle daño. Bien hecho, Koda. Bien hecho, dijo Ben, con una sonrisa en el rostro, consciente de que ese pequeño gesto había sido más que una simple caricia, era el primer paso hacia una confianza plena. Los días siguientes fueron marcados por una serie de pequeños logros. Ben comenzó a llevar a Koda al parque, pero esta vez el perro no mostraba tanto miedo. Aún se mantenía a su lado, pero se acercaba a otros perros y, por primera vez, permitió que un extraño le acariciara. Aunque Koda no estaba completamente relajado, había dado el paso de permitir que otros interactuaran con él. El vínculo entre Ben y Koda se fortalecía con cada experiencia compartida. El perro comenzó a buscar a Ben cuando se sentía inquieto o asustado, lo que era una señal de que su relación iba mucho más allá de la simple convivencia. Koda estaba buscando la seguridad y el consuelo que Ben le ofrecía, algo que nunca había experimentado de manera constante. Con el tiempo, Ben comenzó a darse cuenta de que el proceso de curación de Koda también lo estaba sanando a él. La conexión que habían formado iba más allá de lo que él había anticipado. No solo le estaba dando un hogar a un perro perdido, sino que también estaba aprendiendo a abrir su corazón a la vulnerabilidad y la confianza. Cada día, a medida que Koda se acercaba más y más, Ben sentía que ambos sanaban juntos. Este capítulo refleja cómo Ben y Koda comienzan a formar un vínculo más profundo a medida que enfrentan sus miedos y avanza en el proceso de adaptación. Aunque todavía queda mucho por hacer, este es un momento crucial donde comienzan a confiar plenamente el uno en el otro. Si necesitas algún ajuste o tienes alguna sugerencia, no dudes en comentarlo. Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 4. Desafíos y avances. A medida que pasaban las semanas, Ben comenzó a notar pequeños pero significativos cambios en el comportamiento de Koda. Aunque aún había momentos en los que el perro parecía asustado y retraído, su progreso era innegable. Koda, una vez completamente desconfiado, ahora comenzaba a buscar la compañía de Ben. Ya no se escondía al escuchar ruidos fuertes, ni temblaba al ver que Ben se acercaba con la correa. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Y Ben estaba decidido a seguir ayudando a Koda a superar sus miedos. Un día, mientras Ben estaba en casa trabajando, Koda se acercó a él con una expresión ansiosa en su rostro. Había algo en su mirada que le decía que algo no estaba bien. Ben se agachó y, sin pensarlo demasiado, acarició a Koda, buscando tranquilizarlo. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró con suavidad. Koda, en lugar de huir, se quedó cerca de él, como si buscara consuelo. Fue entonces cuando Ben se dio cuenta de algo importante. Koda ya no lo veía como una figura distante. El perro lo veía como su guía, su fuente de seguridad. Ben sintió un profundo sentido de responsabilidad al darse cuenta de que Koda estaba empezando a confiar en él de una manera genuina, pero también comprendió que aún quedaba mucho por hacer.
Ben decidió que era el momento de enfrentarse a un desafío mayor, la socialización de Koda con otros perros. Aunque el progreso de Koda con él había sido notable, aún se mostraba muy reacio a interactuar con otros animales. Esto era un obstáculo importante, ya que Ben sabía que la socialización era esencial para la salud emocional de Koda. Decidió llevar a Koda al parque para que pudiera conocer a otros perros. Pero en lugar de simplemente lanzarse a la aventura, Ben tenía un plan. Quería que la experiencia fuera lo más tranquila posible para Koda, por lo que eligió un parque tranquilo, sin demasiada gente, y llevó a Koda a la zona menos concurrida. De esa forma, Koda tendría el tiempo y el espacio para adaptarse sin sentirse abrumado. Al principio, Koda se mostró tenso y se echó hacia atrás cuando vio a otros perros. Cada vez que un perro se acercaba, Koda se mantenía alerta, con la cola entre las patas y el cuerpo rígido. Ben se agachó para hablarle suavemente, manteniendo la calma. Tranquilo, Koda. Está bien. Ellos solo están curiosos. No te harán daño. El primer intento de interacción no fue fácil. Koda, al ver a otro perro acercándose, intentó alejarse, pero Ben, con paciencia, lo sostuvo suavemente y lo guió hacia el perro. A pesar de los esfuerzos de Ben, Koda se mostró incómodo, ladrando en voz baja. El perro con el que Koda estaba intentando interactuar no reaccionó de manera agresiva, sino más bien con curiosidad, lo cual tranquilizó un poco a Koda. No obstante, el miedo seguía presente. A pesar de su miedo, Koda permaneció cerca de Ben, lo que indicaba que aún confiaba en él. A lo largo del día, Ben continuó acercándose a diferentes perros, cada vez con más calma, sin apresurarse. Koda no llegó a hacer grandes amigos ese día, pero se relajó un poco más con cada nueva interacción. El hecho de que se mantuviera cerca de Ben, aunque asustado, era en sí mismo una victoria. Las semanas siguientes fueron un juego de paciencia. Ben no presionaba a Koda para que interactuara con más perros, pero poco a poco, comenzó a observar que Koda mostraba más curiosidad por ellos. En lugar de alejarse inmediatamente, el perro comenzó a olfatear el aire y a mirar a los otros perros con menos temor. Para Ben, estos pequeños avances eran signos claros de que Koda estaba comenzando a confiar no solo en él, sino en el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras paseaban por el parque, Koda se acercó a un perro de tamaño similar al suyo. Ben se detuvo y observó, sabiendo que este momento era crucial. En lugar de forzar la situación, simplemente se quedó quieto, dándole a Koda la oportunidad de acercarse o alejarse a su propio ritmo. Koda, después de unos momentos de incertidumbre, olisqueó al otro perro y, para sorpresa de Ben, permitió que el perro le lamiera la cara. Aunque la interacción fue breve, fue un gran paso hacia adelante. Ese fue el primer contacto genuino que Koda tuvo con otro perro desde que llegó a casa de Ben, y aunque Ben sabía que todavía quedaba mucho por hacer, ese pequeño avance le llenó de esperanza. Durante esos días, Ben comenzó a reflexionar sobre cuánto había aprendido de Koda. Si bien Koda estaba superando sus miedos, Ben también estaba aprendiendo a ser más paciente, más comprensivo y menos apresurado. El proceso de sanar no era solo un camino de un solo sentido, era un viaje que ambos compartían. En los momentos de calma, Ben se sentaba con Koda. A menudo sin decir palabra alguna, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Koda, que antes evitaba el contacto físico, comenzó a acercarse más, buscando el abrazo cálido de Ben. Era como si el perro supiera que, en esos momentos, podía relajarse, podía ser el mismo sin temor a que algo malo sucediera. El vínculo que habían construido juntos seguía fortaleciéndose, y Ben no podía evitar sentir que, de alguna manera, Koda lo estaba ayudando a sanar tanto como él lo ayudaba a él. El miedo de Koda comenzaba a desvanecerse poco a poco, reemplazado por una confianza silenciosa, y Ben, mientras observaba estos avances, sentía que su vida también estaba siendo transformada. Este capítulo refleja cómo Ben y Koda enfrentan juntos desafíos importantes, particularmente en la socialización del perro con otros animales. A través de la paciencia y la comprensión, Ben y Koda continúan avanzando en su relación, cada uno aprendiendo del otro. Si necesitas algún ajuste o tienes alguna sugerencia, estaré encantado de ayudarte. Capítulo 5. El vínculo inquebrantable.
A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Ben y Koda se volvía cada vez más sólida. Cada paso que daban juntos parecía ser un reflejo de la fortaleza del vínculo que habían forjado. Lo que comenzó como una relación basada en la paciencia y la confianza mutua, ahora era una amistad profunda que se había convertido en el corazón del día a día de ambos. Ben ya no veía a Koda solo como un perro rescatado, sino como una parte fundamental de su vida, un compañero incansable que siempre estaba ahí, sin importar lo que pasara. Un sábado por la mañana, Ben decidió llevar a Koda a un sendero en las montañas cercanas. Habían paseado por el parque muchas veces, pero Ben pensó que sería una buena idea cambiar de escenario. El aire fresco de la montaña y el silencio de la naturaleza podrían ofrecerles un ambiente más tranquilo para seguir fortaleciendo su vínculo. Además, pensaba que sería un desafío perfecto para Koda, quien, aunque ya no mostraba un miedo tan palpable a los extraños, seguía siendo algo cauteloso en entornos desconocidos. Al principio, Koda estaba visiblemente tenso. Cada sonido, cada crujido de las hojas bajo sus patas, parecía hacerle sentir que estaba en un terreno desconocido. Ben, consciente de su ansiedad, se detuvo varias veces para que Koda pudiera olfatear el aire y acostumbrarse al lugar. No había prisa. Ben le habló con calma, recordándole que no había nada que temer. Estamos juntos, amigo. Todo está bien, decía en tono suave. Mientras caminaban por el sendero, la tensión en Koda comenzó a disminuir. Poco a poco, el perro se fue soltando, y Ben pudo ver cómo sus pasos se volvieron más firmes. De vez en cuando, Koda miraba a Ben, como buscando una señal de que todo estaba en orden, y Ben le respondía con una sonrisa o una palabra de aliento. A pesar de la belleza de las montañas, lo que realmente importaba era el pequeño avance de Koda, el hecho de que cada vez se sentía más cómodo fuera de su zona de confort. Tras una caminata larga, decidieron hacer una pausa en una pequeña área despejada junto a un arroyo. Koda se tumbó en la sombra de un árbol y Ben se sentó a su lado. Fue un momento de tranquilidad, en el que no hicieron más que disfrutar de la compañía mutua. Ben observaba a Koda, quien descansaba tranquilamente, y no pudo evitar sentir una profunda gratitud por cómo había cambiado. En ese momento, se dio cuenta de que el perro ya no era el mismo que había conocido semanas atrás. El miedo que una vez lo dominaba estaba siendo reemplazado por una confianza silenciosa. Ben sacó su teléfono y tomó una foto de Koda, capturando el momento de paz. No sé si te das cuenta, Koda, dijo Ben en voz baja, pero eres más valiente de lo que piensas. Aunque el perro no comprendía sus palabras, Ben sabía que Koda estaba percibiendo el cariño y la seguridad que ahora siempre lo rodeaban. El día pasó de manera tranquila. Durante la caminata de regreso, Koda comenzó a mostrar un comportamiento aún más confiado. Se acercó a algunas personas que estaban en el sendero, algo que antes hubiera sido impensable. Aunque no mostró una interacción juguetona, el hecho de que se acercara sin miedo fue un avance significativo. De regreso en casa, Ben pensó en todo lo que Koda había logrado en tan poco tiempo. Había superado tanto. Desde ser un perro desconfiado que se escondía de todo, hasta convertirse en un compañero leal que, aunque todavía un poco cauteloso, estaba aprendiendo a disfrutar de su entorno. Ben no podía evitar sentirse orgulloso de su amigo. Con el paso de los días, el progreso de Koda continuó. Ya no solo era capaz de interactuar con otros perros, sino que, cada vez más, demostraba señales de un perro equilibrado y feliz. Ben comenzó a integrar nuevas actividades en su rutina, desde ir a nuevos lugares hasta practicar trucos básicos de obediencia. Cada pequeño logro de Koda era celebrado como una victoria personal para Ben, quien comprendió que la verdadera recompensa no era solo ver a Koda superar sus miedos, sino también ser parte de su crecimiento. Una tarde, después de una caminata especialmente larga, Ben se sentó en el sofá con Koda a su lado. El perro, agotado pero satisfecho, apoyó su cabeza en el regazo de Ben. Mañana veremos qué más podemos aprender juntos, dijo Ben en voz baja, mientras acariciaba suavemente las orejas de Koda. Tú me enseñaste a ser paciente, amigo. Ahora es mi turno de enseñarte todo lo bueno que hay en el mundo. Aunque Ben sabía que el camino de Koda aún no había terminado, sentía que lo más importante ya estaba logrado,
el lazo de confianza que se había formado entre ellos era inquebrantable. Sabía que, sin importar los obstáculos que pudieran surgir, siempre estarían juntos. Y eso, para Ben, significaba todo. Este capítulo refleja el crecimiento significativo en la relación entre Ben y Koda, resaltando la importancia de la paciencia, la confianza mutua y el amor compartido. A medida que ambos continúan superando desafíos juntos, el vínculo entre ellos se fortalece aún más. Si tienes alguna sugerencia o deseas algún ajuste, estaré encantado de ayudarte. Capítulo 6. Los desafíos del corazón. A pesar de los progresos que Ben y Koda habían hecho en su relación, aún quedaban obstáculos que superar. Aunque el perro ya no temía tanto a los extraños y disfrutaba de las caminatas al aire libre, había algo en su comportamiento que Ben no podía ignorar: la ansiedad de separación. Era evidente que Koda se había vuelto increíblemente unido a Ben, y aunque eso no era algo malo en sí mismo, la ansiedad que Koda mostraba cuando Ben tenía que irse de casa era más de lo que Ben había anticipado. Cada vez que Ben se ponía su abrigo para salir, Koda comenzaba a ladrar y a caminar en círculos alrededor de él. A veces incluso se refugiaba en su cama, mirando con esos ojos tristes que parecían decir: ¿por qué no me llevas contigo? Ben sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a Koda tan angustiado. Él sabía que no podía llevar al perro a todas partes, pero ver a su amigo así lo hacían sentir culpable. Esto no era algo que se pudiera resolver rápidamente. Había que encontrar un equilibrio entre la independencia de Koda y la necesidad de Ben de tener su espacio. Un día, después de un largo día de trabajo, Ben decidió investigar cómo ayudar a Koda a manejar su ansiedad. Había escuchado sobre diversos métodos de adiestramiento y estrategias que podían ser efectivas, pero sabía que no existía una solución rápida. Tenía que ser un proceso lento, con paciencia y amor. Decidió comenzar con algo simple: entrenar a Koda para que se quedara en una habitación separada por periodos cortos mientras Ben estaba fuera. Al principio, Ben solo salía de la casa por unos minutos y luego regresaba, y aunque Koda estaba ansioso, Ben notaba que su perro comenzaba a calmarse poco a poco. Para hacer las salidas más fáciles, Ben empezó a asociar su partida con algo positivo. Dejó que Koda se acostara en su cama mientras él se iba y le dejaba un juguete o un premio que le gustaba. La idea era que Koda asociara la ausencia de Ben con algo agradable y no con la sensación de abandono. Al principio, los resultados fueron lentos y a veces parecía que Koda empeoraba. Sin embargo, Ben no se desanimó. Cada pequeña victoria contaba. Una noche, después de regresar de una corta salida, Ben fue a saludar a Koda, quien lo recibió con el mismo entusiasmo de siempre. Pero algo había cambiado: Koda no parecía estar tan alterado como antes. De hecho, parecía más tranquilo, como si el tiempo que pasó solo no lo hubiera angustiado tanto. Ben sonrió con satisfacción, sintiendo que las cosas comenzaban a mejorar. Los días siguientes continuaron siendo una serie de pruebas y errores. Había días en los que Koda reaccionaba con un poco de ansiedad y había otros en los que parecía más equilibrado. Sin embargo, Ben notó que lo importante era la constancia. A medida que Koda se acostumbraba a las pequeñas ausencias de Ben, su confianza crecía y el miedo a quedarse solo disminuía. Una tarde, Ben decidió probar algo más desafiante: ir al supermercado. Antes de salir, preparó todo como siempre. Le dio a Koda un premio y lo dejó en la sala mientras cerraba la puerta detrás de él. Cuando regresó, no solo encontró a Koda más tranquilo, sino que lo vio esperando pacientemente en su cama, como si supiera que Ben siempre regresaría. Aunque el proceso de superar la ansiedad de separación no estaba completo, Ben sentía que había dado un gran paso hacia adelante. La relación entre ellos se volvía cada vez más fuerte, no solo porque Koda aprendiera a manejar su ansiedad, sino porque ambos estaban aprendiendo a entenderse mutuamente, a comunicarse de una manera que iba más allá de las palabras. Por otro lado, Ben también empezó a darse cuenta de algo que antes había pasado desapercibido: él también había desarrollado una forma de dependencia emocional hacia Koda. Al principio, la relación había sido claramente una de ayuda hacia el perro, pero ahora, Ben veía que Koda lo había transformado a él de manera igualmente profunda.
Había algo en la presencia de Koda que lo tranquilizaba, que lo hacía sentir que todo iba a estar bien, incluso en los días más difíciles. Ben comenzó a reflexionar sobre lo que su vida había sido antes de Koda. La soledad había sido una constante, aunque siempre estuvo rodeado de personas, nunca había tenido una conexión tan profunda con otro ser vivo. La llegada de Koda había llenado un vacío en su vida, y ahora, a pesar de los desafíos, no podía imaginar su día a día sin él. Una tarde, después de una caminata especialmente larga y agradable, Ben y Koda se sentaron juntos en el sofá, disfrutando de la paz del momento. Mientras acariciaba a su amigo, Ben pensó en todo lo que habían pasado juntos. Nunca imaginé que un perro pudiera enseñarme tanto, murmuró. Pero aquí estamos. Koda levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que Ben ahora entendía tan bien. No eran solo ojos de un perro, sino los ojos de un amigo, un compañero de vida que había estado allí en los momentos más difíciles y ahora compartía con él lo mejor de cada día. Ese día, Ben se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos que aún quedaban por delante, su vínculo con Koda ya era irrompible. Y lo más importante, estaba dispuesto a seguir enfrentando todo junto a él. Este capítulo refleja cómo Ben y Koda enfrentan los desafíos de la ansiedad de separación, mientras también profundizan su relación. Ambos, a través de pequeños avances y con mucha paciencia, aprenden a lidiar con los miedos y a confiar aún más en el otro. Si tienes alguna sugerencia o quieres algún ajuste, dime y lo haré con gusto. El camino hacia la confianza plena. Los días pasaban lentamente, y Ben y Koda seguían su rutina de mejorar día a día. El progreso en la relación entre ambos era evidente, pero había una sensación creciente en el aire, una sensación de que algo aún les faltaba. Aunque Koda ya no mostraba tanta ansiedad de separación y sus paseos eran más tranquilos, había algo más que Ben quería lograr. Él quería que Koda confiara plenamente en él, que supiera que no solo podía confiarle su bienestar, sino también sus miedos más profundos. Ben comenzó a pensar en cómo podría darle a Koda más seguridad emocional. Había aprendido que la paciencia era crucial, pero también entendió que no podía haber un solo aspecto de su relación que no estuviera fortalecido. Decidió entonces profundizar en el vínculo emocional entre ellos. Quería asegurarse de que Koda se sintiera amado, comprendido y, lo más importante, de que nunca lo abandonaría. Comenzó con algo que siempre había tenido presente: la importancia de las pequeñas rutinas. Cuando Koda lo miraba con esos ojos llenos de expectación, Ben comprendió que las rutinas cotidianas, aunque a menudo las diera por sentadas, eran un símbolo de estabilidad para el perro. Cada mañana, Ben lo saludaba con un buenos días lleno de cariño, una suave caricia en su cabeza y una carita llena de gratitud hacia él. Las primeras horas del día se convirtieron en su momento especial, un momento en el que Ben hacía todo lo posible por asegurarse de que Koda se sintiera querido y seguro. A pesar de que Koda ya había avanzado mucho, Ben sabía que algunas inseguridades seguían aflorando de vez en cuando. Por ejemplo, cuando los dos viajaban al parque, Koda todavía se mostraba algo indeciso cuando había muchos otros perros. Si bien ya no reaccionaba con miedo o agresividad, se mantenía distante, observando desde lejos. Ben sabía que no se trataba de un problema físico, sino de un reflejo de la desconfianza social que había adquirido en su vida anterior. Entonces, Ben decidió que era el momento de introducir nuevas experiencias que pudieran ayudar a Koda a ganar confianza, no solo en él, sino en el mundo que lo rodeaba. Había investigado sobre técnicas de socialización y aunque no quería apresurar las cosas, comprendió que pequeñas experiencias podrían ayudar a Koda a ver el mundo de una manera diferente. Un día, mientras paseaban por el parque, Ben vio a un grupo de perros jugando juntos. Sin pensarlo mucho, lo llamó y lo guió hacia allí. Koda, al principio, retrocedió y se pegó a su pierna, mirando con recelo a los otros perros. Ben se agachó a su nivel y lo acarició suavemente, diciéndole con calma: «Está bien, Koda. Vamos juntos». Fue un momento tenso, pero Ben no dejó que la ansiedad de Koda lo afectara. Sabía que, si seguían adelante con tranquilidad, Koda también lo haría. Poco a poco, Koda comenzó a acercarse más. Un perro pequeño y juguetón se le acercó, y aunque Koda no lo miraba directamente, permitió que el otro perro olfateara su pelaje.
Era un pequeño paso, pero un paso crucial. Ben sintió que la confianza de Koda comenzaba a construir los cimientos de una relación más fuerte con el mundo exterior. Al principio, los encuentros con otros perros fueron breves y cuidadosamente supervisados, pero gradualmente Koda fue ganando más confianza. No todos los encuentros fueron fáciles, hubo momentos en los que Koda se asustaba o se alejaba, pero Ben siempre estaba ahí, proporcionándole el apoyo que necesitaba. No forzaba la situación, y lo importante era que Koda nunca se sentía presionado a hacer algo que no quería. En paralelo a la socialización, Ben también introdujo cambios en sus propios comportamientos. Sabía que un perro tan sensible como Koda podía leer la energía de su dueño. Por lo tanto, trabajó en ser más consciente de sus propias emociones. Evitaba estar nervioso o ansioso cuando Koda mostraba su timidez, ya que comprendió que el perro podría percibir esas emociones y sentirse aún más inseguro. Ben comenzó a respirar profundamente, a mantener la calma y a mostrarle con su lenguaje corporal que todo estaba bien. Los dos se convirtieron en una especie de equipo, Koda confiaba en Ben y Ben confiaba en Koda. Un aspecto fundamental en su relación fue también la comunicación no verbal. Koda no necesitaba palabras para saber lo que Ben pensaba o sentía. Había aprendido a leer las señales de su perro, sus orejas erguidas, la forma en que movía la cola o la mirada fija en él. De la misma manera, Ben también estaba aprendiendo a emitir señales que Koda entendiera. Un suave toque en su cabeza cuando se sentía nervioso o un cambio en su tono de voz para hacerlo sentir relajado eran gestos que ayudaban a crear una comunicación fluida. Poco a poco, Ben comenzó a darse cuenta de que la confianza mutua estaba construyendo una relación mucho más sólida. Ya no era solo un dueño que cuidaba de su perro, ambos compartían una especie de entendimiento tácito. La vida de Ben había cambiado de una manera que no había anticipado. Su vínculo con Koda no solo mejoraba su bienestar emocional, sino que también le enseñaba lecciones valiosas sobre paciencia, empatía y sobre cómo ser más consciente de sí mismo. Con cada paso que daban juntos, Ben sentía que el miedo a lo desconocido y las inseguridades del pasado se desvanecían y en su lugar comenzaba a surgir una confianza plena. Ya no solo confiaban en que estarían allí el uno para el otro, sino que sabían que no importarían los desafíos, siempre caminarían juntos. Una noche, después de otro día de aventuras, Ben y Koda se acurrucaron en el sofá. Koda, con su cabeza apoyada en el regazo de Ben, parecía completamente relajado, sabiendo que estaba a salvo. Ben, con una sonrisa suave, acarició su pelaje y susurró, «Te lo prometo, nunca te dejaré». Este capítulo muestra cómo Ben y Koda trabajan juntos para construir una confianza más profunda, no solo entre ellos, sino también con el mundo exterior. Ben se da cuenta de que la relación va más allá de cuidar a Koda, también está aprendiendo sobre sí mismo a través de su vínculo. Por supuesto, aquí tienes el capítulo 8 en español, más detallado. Capítulo 8. La fuerza de la paciencia y la esperanza. El proceso de sanar no es lineal, pensó Ben mientras observaba a Koda descansar en su cama. Habían pasado ya varios meses desde que Koda llegó a su vida, y aunque los avances eran claros, había días en los que el pasado de Koda parecía asomar de nuevo. Ben sabía que la paciencia seguiría siendo clave en su viaje, pero también entendía que la esperanza y la persistencia eran lo que verdaderamente alimentaba el cambio. Un jueves por la mañana, durante su rutina habitual de paseo, Koda empezó a comportarse de manera extraña. En lugar de caminar con la cabeza alta y la cola relajada, como había hecho en las últimas semanas, comenzó a arrastrar las patas traseras, mirando a su alrededor con un aire de alerta. Ben notó inmediatamente que algo no iba bien. La ansiedad de Koda había vuelto, de alguna forma, y Ben no pudo evitar preguntarse qué lo había desencadenado. Koda, al parecer, había visto a otro perro en el parque que se acercaba rápidamente. Aunque no era un perro agresivo, el simple hecho de acercarse tan rápidamente pareció haber despertado viejos miedos en Koda. Se detuvo en seco, su cuerpo tenso, y Ben pudo ver cómo los ojos del perro reflejaban una mezcla de confusión y temor. Aunque ya no era el mismo perro asustado que había llegado a su casa meses atrás, las huellas de su pasado aún lo perseguían. Ben, sin pensarlo, se acercó lentamente a él. Se agachó a su altura y le habló suavemente, tratando de transmitirle calma.
Koda, tranquilo, todo está bien, dijo con voz suave. Sabía que forzar al perro a moverse o presionarlo para continuar caminando solo aumentaría su ansiedad, así que se quedó allí, quieto, esperando que Koda pudiera calmarse por sí mismo. El tiempo pasó, y finalmente, después de unos minutos que parecieron interminables, Koda comenzó a relajarse. Bajó la cabeza y dio unos pasos hacia Ben. Fue un pequeño triunfo, pero fue un triunfo. Ben sintió una inmensa gratitud por ese momento, por la paciencia que había aprendido a desarrollar y por la conexión más profunda que compartían. Lo que Ben entendió en ese instante es que no podía simplemente esperar que Koda superara todo su pasado de la noche a la mañana. Sanar las heridas emocionales de un ser vivo, especialmente cuando esas heridas provienen de experiencias traumáticas, es un proceso complicado. Había días buenos y había días difíciles. La clave estaba en la persistencia. Ben no dejaría de estar allí para Koda, incluso cuando las sombras del miedo intentaban invadir su mente. Después de ese paseo, Ben decidió que era hora de buscar maneras adicionales de ayudar a Koda a superar los miedos que aún persistían. Aunque ya habían hecho avances importantes en su socialización y en la construcción de confianza, sabía que Koda necesitaba una estructura más firme. Entonces, comenzó a investigar técnicas de entrenamiento para perros con antecedentes traumáticos. Quería darle a Koda las herramientas necesarias para lidiar con sus temores, sin forzarlo a enfrentar situaciones que lo incomodaran demasiado. Una de las primeras ideas que Ben probó fue el refuerzo positivo. En lugar de castigar o corregir a Koda cuando mostraba signos de miedo, Ben comenzó a premiarlo cuando respondía de manera tranquila ante estímulos estresantes. Cada vez que Koda se mantenía sereno al ver a otro perro acercándose, Ben le daba un pequeño premio y lo acariciaba, reforzando la idea de que enfrentar sus miedos de manera calmada traía recompensas. Ben también se dio cuenta de que su propio comportamiento jugaba un papel fundamental en la ansiedad de Koda. Cuando él mismo se sentía frustrado o impaciente, Koda parecía reflejar esa energía. Por eso, Ben trabajó en mantenerse lo más tranquilo posible, incluso en los momentos de dificultad. Aprendió a leer las señales de su perro, a entender cuando estaba siendo sobreprotegido y cuando era el momento de darle más espacio para enfrentarse a sus miedos. Un fin de semana, Ben y Koda decidieron hacer un pequeño viaje fuera de la ciudad, con la esperanza de que un cambio de escenario pudiera ayudar a reducir el estrés de Koda. Decidieron ir a una playa cercana, donde Ben sabía que había pocos perros y una gran extensión de arena para que Koda pudiera moverse con libertad. Al principio, Koda se mostró tímido y desconfiado, pero cuando Ben lo animó a correr por la arena y a explorar, algo cambió en él. El espacio abierto, el aire fresco y la sensación de libertad parecieron liberar a Koda de parte de su ansiedad. Fue un día de pequeños avances, donde Koda empezó a disfrutar realmente de la experiencia. Después de su regreso, Ben se sintió optimista. Sabía que los progresos que estaban haciendo no se medían solo por los logros inmediatos, sino por la manera en que su vínculo seguía fortaleciéndose. Con cada día que pasaba, Koda parecía más confiado en él, más dispuesto a explorar su entorno y, sobre todo, más capaz de manejar las pequeñas situaciones que antes lo habrían asustado. Lo que Ben aprendió en este proceso es que, aunque el viaje hacia la sanación no era fácil, lo más importante era la persistencia. No solo se trataba de ayudar a Koda a superar sus miedos, sino de construir una relación basada en la paciencia y el apoyo mutuo. En cada desafío, Ben encontraba una nueva oportunidad para fortalecer el lazo entre ellos, y aunque sabían que las dificultades podrían aparecer en cualquier momento, la esperanza de seguir adelante juntos era lo que les daba la fuerza para continuar. Cada vez que Koda superaba una situación difícil, Ben veía la recompensa de su esfuerzo, la paz en los ojos de su perro, la tranquilidad en su cuerpo y una confianza renovada entre ellos. Era un viaje constante, pero Ben sabía que cada paso valía la pena. En esos momentos, cuando Koda descansaba junto a él, sentía que finalmente estaban en el camino correcto, un camino hacia una vida de confianza, esperanza y amor incondicional. Este capítulo se centra en la importancia de la paciencia y la persistencia en el proceso de sanar las heridas emocionales de Koda. Ben se da cuenta de que no es un camino rápido, pero que cada esfuerzo y cada pequeño avance hacen una gran diferencia. La relación entre ellos sigue creciendo, con más entendimiento y más fuerza.
La transformación a través del amor. La vida de Ben y Koda había cambiado de maneras que Ben nunca había imaginado. Aunque al principio el camino de la sanación había parecido arduo y lleno de desafíos, con el tiempo comenzó a verse una transformación profunda. Lo que parecía ser un perro roto y asustado se había convertido en un compañero más confiado, con una energía renovada y una conexión más fuerte con Ben. Pero este proceso no solo había transformado a Koda, también había cambiado a Ben. Ben se despertó temprano una mañana, como era su costumbre. La luz suave del sol entraba por la ventana y se reflejaba en el rostro de Koda, quien estaba acostado junto a su cama, enroscado en su manta favorita. Durante un largo rato, Ben se quedó observando a su perro en silencio, sintiendo una profunda gratitud. Había tenido momentos de duda, de miedo y de frustración, pero ahora todo eso parecía ser parte del pasado. Mirar a Koda ahora era mirar a una criatura llena de esperanza, capaz de enfrentar la vida con una resiliencia que nunca había tenido antes. Esa mañana, como muchas otras, Ben y Koda caminaron por su ruta habitual. Al principio, Koda aún se mostraba algo reservado, pero Ben notaba las pequeñas señales de progreso. Sus pasos eran más firmes, su mirada más confiada, y su cola comenzaba a moverse lentamente al ritmo de la caminata. Cuando llegaron al parque, Koda, en lugar de alejarse de los otros perros, los observó con curiosidad. Su comportamiento era más relajado, más controlado, y Ben podía sentir que algo grande estaba sucediendo. Koda ya no tenía tanto miedo a las interacciones. Aunque aún era un perro sensible, ya no huía al ver otros perros ni se sentía atrapado en su propio miedo. Había aprendido a manejar esas situaciones con el tiempo, gracias al amor, la paciencia y el refuerzo positivo. Ben lo había guiado pacientemente, pero, sobre todo, lo había hecho con amor incondicional. Durante su caminata, Ben se encontró con Sarah, una amiga con la que había perdido contacto hace unos meses. Ella lo saludó con entusiasmo y, al ver a Koda, no pudo evitar sonreír. Mira cómo ha cambiado. Está mucho más tranquilo, ¿no?, dijo Sarah, observando cómo Koda, sin titubear, se acercaba a ella para oler su mano. Era una escena que Ben nunca habría imaginado al principio de su viaje. Sí, respondió Ben con una sonrisa de satisfacción. Ha sido un proceso largo, pero ha valido la pena. Koda me ha enseñado mucho sobre paciencia y sobre lo que realmente significa cuidar de otro ser. Sarah, mirando al perro y luego a Ben, asintió. El amor lo cambia todo, ¿verdad?, dijo ella. Ben se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su amiga. El amor, pensó, no solo era la base de su relación con Koda, sino también el motor de todo el proceso de transformación. No era solo el amor en su forma idealizada, sino ese amor que se construye a través de las acciones cotidianas, de los esfuerzos por comprender y sanar, de las pequeñas victorias diarias. Koda, al parecer, percibió algo en el tono de voz de Ben y se acercó a él, frotando su cuerpo contra las piernas de su dueño, buscando la aprobación de siempre. Ben se agachó y acarició su cabeza, sintiendo como una oleada de amor y orgullo lo invadía. Estamos juntos en esto, Koda, murmuró suavemente. A medida que las semanas pasaron, la transformación de Koda se hizo aún más evidente. Ya no era el perro que se escondía en un rincón, asustado de todo lo que lo rodeaba. Ahora, Koda se enfrentaba al mundo con una nueva actitud, con la seguridad de que su dueño siempre estaría allí para apoyarlo. Ben ya no necesitaba estar tan alerta ante cada situación, pues sabía que Koda, aunque aún sensible, tenía la fortaleza necesaria para manejar cualquier desafío. Pero lo que realmente conmovió a Ben fueron los pequeños gestos de Koda que reflejaban la confianza en él. Koda ya no dudaba antes de acercarse a nuevos lugares o de interactuar con otras personas. En su rostro ya no se veía el temor que antes dominaba sus ojos. En su lugar, había una paz que Ben no podía describir completamente, una paz que indicaba que el perro ya no estaba viviendo atrapado en su pasado. En casa, Koda comenzó a mostrar más afecto, algo que Ben había deseado desde el principio. Al principio, Koda había sido distante, pero ahora, después de una larga jornada, era común encontrarlo sentado junto a Ben, mirando con ojos tranquilos o incluso apoyando su cabeza sobre sus piernas en busca de caricias. Esos momentos,
tan sencillos pero tan significativos, eran los que Ben atesoraba con mayor gratitud. El vínculo entre ellos era ahora inquebrantable. Ben ya no veía a Koda como un perro con un pasado traumático, sino como un compañero que había recorrido un largo camino junto a él. El amor que Ben le había dado había sido un faro, guiando a Koda a través de sus miedos y dificultades. Pero, al mismo tiempo, Ben también se dio cuenta de que Koda le había enseñado algo que no esperaba, el poder de la resiliencia y la esperanza. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde todo había comenzado, Ben se detuvo por un momento y miró a Koda. «Lo has logrado, amigo», le dijo, con la voz llena de emoción. «Tú y yo, juntos, hemos recorrido este camino. Y sé que hay mucho más por venir». Koda levantó la cabeza, miró a Ben, y en sus ojos Ben vio una mirada de agradecimiento, de paz. Era una mirada que hablaba sin palabras, que decía todo lo que Ben necesitaba escuchar. Este capítulo se centra en cómo el amor y la paciencia transforman la relación entre Ben y Koda. La conexión profunda que han construido a lo largo del tiempo es la clave para el progreso de Koda, quien poco a poco supera sus miedos y muestra una nueva confianza en su entorno. Ben, por su parte, aprende de Koda sobre la resiliencia y la esperanza. Un nuevo comienzo. El día estaba despejado, con el sol brillando suavemente sobre la ciudad. Ben se encontraba sentado en el banco del parque, observando a Koda mientras trotaba a su alrededor, disfrutando de la libertad. Ya no era el mismo perro asustado de antes. Ahora, su postura era erguida, su caminar más firme, y su rostro mostraba la tranquilidad de un ser que había encontrado su lugar en el mundo. Ben se permitió un momento para reflexionar. Miró a Koda y sonrió con gratitud. Habían pasado meses desde que comenzó a sanar, desde que ambos emprendieron ese viaje hacia un futuro mejor. Había sido un proceso largo, lleno de retos, pero también de momentos hermosos que nunca olvidaría. Juntos habían superado tantas barreras, tantas inseguridades, y ahora el perro que antes temía al mundo estaba disfrutando de un paseo despreocupado. Koda corrió hacia Ben, su cola moviéndose alegremente mientras se acercaba. Al llegar a su lado, se sentó, mirando a su dueño como si esperara algo. Ben le acarició la cabeza con cariño, sintiendo esa conexión especial que ambos compartían. Ya no era un perro traumatizado, sino un compañero leal que había crecido emocionalmente. «Has recorrido un largo camino, amigo mío», murmuró Ben, mirando a Koda a los ojos. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». La respuesta de Koda fue un suave ladrido, como si entendiera las palabras de su dueño. Era sorprendente cómo el perro había aprendido a leer las emociones de Ben y cómo Ben, a su vez, había llegado a comprender los pequeños gestos de Koda. Con el tiempo, la comunicación entre ambos había ido más allá de las palabras. A medida que continuaban su paseo, Ben se dio cuenta de que había algo más que había cambiado en él mismo. La experiencia con Koda había transformado su manera de ver la vida, enseñándole a ser más paciente, más compasivo y más consciente de lo que realmente importaba. Ya no se preocupaba tanto por las pequeñas cosas, por los detalles que antes lo inquietaban. En lugar de eso, había aprendido a disfrutar del presente, a valorar cada momento con su perro, a ver el mundo con ojos más suaves y abiertos. La relación que habían formado no solo había sido sanadora para Koda, sino también para Ben. A lo largo de este tiempo, él también había aprendido a superar sus propios miedos y dudas. Había redescubierto lo que significaba confiar en otro ser, sin reservas, sin miedo al abandono. El amor y la confianza que había invertido en Koda le habían devuelto, de manera inesperada, algo mucho más grande, la capacidad de amar sin miedo. A veces, durante sus caminatas, Ben pensaba en cómo todo había comenzado. En la desconfianza inicial, en los miedos que ambos compartían y en los momentos de frustración cuando sentía que no avanzaban. Pero ahora, mirando a Koda, todo parecía haber valido la pena. Cada paso que habían dado juntos los había acercado más el uno al otro, y cada desafío había sido una oportunidad para crecer, para fortalecerse. Era un nuevo comienzo para ambos. No solo porque Koda había sanado, sino porque Ben también había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida y el amor.
A veces, las relaciones más transformadoras son aquellas que nos obligan a enfrentarnos a nuestras propias vulnerabilidades. Y la relación que Ben tenía con Koda había sido una de esas experiencias, una en la que ambos se habían despojado de sus miedos y habían construido algo hermoso. Ben pensó en el futuro. Aunque aún quedaba mucho por aprender, sabía que su vida con Koda nunca sería la misma. Habían formado una conexión inquebrantable, basada en la paciencia, el entendimiento mutuo y, sobre todo, el amor. El amor había sido la base que había sostenido todo el proceso, el ancla que los había mantenido firmes incluso en los momentos más difíciles. Siempre estaré aquí para ti, le dijo Ben a Koda, con la voz suave pero firme, como una promesa. Koda levantó la cabeza y movió la cola, como si respondiera a esas palabras con una confianza plena. Ben sabía que ya no era solo un dueño que cuidaba de su perro. Ahora eran un equipo, un par de almas entrelazadas por una experiencia compartida, dispuestas a enfrentar juntos todo lo que viniera. El futuro, por lo tanto, no era algo que Ben temiera. En lugar de eso, sentía una calma profunda al pensar en lo que vendría. Sabía que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. Y eso era lo único que realmente importaba. A medida que regresaban a casa, Ben y Koda caminaron juntos, hombro con hombro, como dos amigos que se habían encontrado en medio de un mundo caótico. No importaba lo que les deparara la vida. Lo único que Ben sabía con certeza era que el amor había cambiado todo, y que, en ese amor, había encontrado su verdadera fuerza. Este capítulo refleja el cierre de un ciclo, el momento en que Ben y Koda, tras superar muchas dificultades, se dan cuenta de lo lejos que han llegado. Ben ya no solo ve a Koda como un perro que necesitaba sanar, sino como un compañero con quien ha formado una conexión profunda y transformadora. Ambos han cambiado para mejor, y el amor que se han dado ha sido el motor de su evolución y crecimiento personal. Este capítulo muestra la esperanza, el entendimiento y la gratitud que ahora definen su relación. Caminos que se cruzan. El cielo estaba cubierto por nubes grises y la brisa soplaba suavemente, como una promesa de cambio. Ben y Koda caminaban juntos por un sendero que bordeaba un pequeño bosque. A pesar de la serenidad del momento, Ben no podía evitar sentir una ligera inquietud en su pecho. Algo en el aire había cambiado, y no podía precisar qué era. Desde que había adoptado a Koda, su vida había estado llena de altibajos, pero también de transformaciones profundas. Habían superado muchos obstáculos juntos, la desconfianza, las heridas emocionales, el miedo al abandono. Sin embargo, Ben sentía que había algo más que aún no comprendía por completo. Algo que no solo afectaba a Koda, sino a él mismo también. Una pregunta sin respuesta seguía rondando en su mente. El sonido de las hojas secas bajo los pies de Koda lo sacó de sus pensamientos. El perro parecía más relajado que nunca, caminando con paso firme y seguro. Cada vez que Ben lo miraba, veía a un compañero valiente, uno que ya no temía a los ruidos fuertes ni a las multitudes. Koda había encontrado su lugar en el mundo, y Ben sentía que él también estaba en ese proceso, aunque de una manera diferente. ¿Qué nos depara el futuro, amigo?, pensó Ben, mirando a Koda con una sonrisa suave. El perro levantó la cabeza y le dio una mirada que Ben interpretó como una respuesta de confianza. Pero mientras caminaban, algo extraño ocurrió. Koda, que siempre estaba atento a su entorno, se detuvo repentinamente, mirando fijamente al frente. Ben frunció el ceño, preocupado. Había algo en la distancia que había llamado la atención de su perro. El aire parecía más pesado, y un sentimiento de incertidumbre comenzó a instalarse en el pecho de Ben. ¿Qué pasa, Koda?, preguntó, agachándose para estar a la altura de su perro. Koda no respondió, pero Ben pudo ver que su perro estaba tenso, sus orejas erguidas y su cola rígida. Ben miró en la dirección en la que Koda observaba. En la lejanía, a través de los árboles, algo se movía. Una figura, algo o alguien. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de colores cálidos, pero la figura parecía ser oscura, casi como una sombra en movimiento. El corazón de Ben comenzó a latir más rápido, y una oleada de nerviosismo lo invadió. No puede ser, ¿quién o qué será eso?, pensó. Sin embargo, Koda no se movió,
ni siquiera ladró. Se quedó quieto, como si estuviera esperando algo. Ben decidió acercarse con cautela, sin dejar de observar la figura a lo lejos. A medida que avanzaban, la figura se fue haciendo más clara. Era un hombre, con un abrigo largo y oscuro, que caminaba de manera tranquila pero firme. Al principio, Ben pensó que era solo alguien paseando, pero algo en la presencia de aquel hombre lo hacía sentir incómodo. No era el tipo de encuentro casual que esperaba en ese bosque tranquilo. Cuando el hombre notó su presencia, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Ben. Algo en esa mirada despertó un profundo sentimiento en Ben. Había algo en la figura de ese hombre, algo que lo hacía sentir que ya lo había visto antes, o al menos lo había soñado. Pero, ¿cómo era posible? Ben intentó recordar, pero su mente estaba nublada. El hombre sonrió levemente y continuó caminando hacia ellos. Hola, saludó el hombre, con una voz suave pero profunda. No te preocupes. No soy una amenaza. Ben, algo desconcertado, dio un paso atrás, instintivamente acercándose a Koda, que permaneció quieto, pero con una leve tensión en su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó Ben, algo dudoso, pero no podía evitar sentir curiosidad. Soy alguien del pasado, respondió el hombre, su voz grave resonando en el aire. Sus palabras parecían envolver la atmósfera de misterio. Koda, que hasta entonces había estado quieto, se adelantó ligeramente, observando al hombre con una intensidad que Ben no había visto antes. Era como si Koda lo reconociera, pero Ben no podía entender por qué. El pasado, Ben murmuró, confundido. Entonces, algo dentro de él, un recuerdo lejano, comenzó a aflorar. ¿Cómo puede ser, este hombre? El hombre observó la reacción de Ben, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Sonrió nuevamente, pero esta vez con una mezcla de tristeza y nostalgia. Sé que no me recuerdas, pero estamos más conectados de lo que crees. Los caminos que se cruzan son los que nos definen. Y hoy, nuestros caminos se han cruzado nuevamente. Ben no entendía nada de lo que el hombre le estaba diciendo. ¿Conectados? ¿De qué forma? El corazón de Ben latía con más fuerza, y Koda, al notar la tensión, se acercó a su dueño, apoyando su cabeza en su pierna, como buscando darle consuelo. El hombre, como si leyera sus pensamientos, dio un paso atrás, levantando las manos en señal de paz. No te preocupes, dijo, su voz calma y tranquilizadora. No tengo intención de interferir en tu vida. Solo quería que supieras algo, tu vida, la de Koda y la mía, está entrelazada de una manera que aún no entiendes completamente. Pero llegarás a comprenderlo. El futuro te lo revelará. Ben no sabía qué responder. Quería preguntar más, quería entender todo lo que ese hombre le estaba diciendo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El hombre giró lentamente, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Hasta pronto, Ben, dijo el hombre, antes de desaparecer entre los árboles, como una sombra que se desvanecía con la brisa. Ben se quedó allí, paralizado, mirando el espacio vacío donde el hombre había estado unos segundos antes. No sabía qué había pasado ni quién era ese hombre, pero sentía una extraña conexión con él, como si su aparición tuviera un propósito, aunque aún no lo comprendiera. Miró a Koda, que lo miraba fijamente con sus ojos sinceros, y sentó una mano en su pelaje, buscando consuelo en su lealtad. ¿Qué significa todo esto, Koda?, preguntó Ben en voz baja. Koda solo movió la cola, como si no tuviera las respuestas. Pero Ben ya sabía algo importante, este encuentro no había sido un accidente. Algo más grande estaba ocurriendo, algo que los involucraba a todos. Solo el tiempo lo diría. A medida que continuaban su camino de regreso a casa, la sensación de incertidumbre que había comenzado a formarse en el aire se disipó lentamente. Aunque no entendía por completo lo que acababa de suceder, Ben sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. Los caminos se cruzaban por una razón, y él, junto a Koda, tenía mucho más que aprender. Este capítulo introduce un encuentro misterioso con un hombre en el bosque, cuya presencia desconcierta a Ben. La conversación críptica del hombre deja a Ben con más preguntas que respuestas, pero también marca un punto de inflexión en la historia,
sugiriendo que el destino de Ben y Koda está de alguna manera vinculado a algo más grande de lo que ellos comprenden. El misterio persiste, dejando una sensación de anticipación para lo que vendrá. La sombra del pasado. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Ben se despertó con la sensación de haber tenido un sueño extraño, aunque no lograba recordar los detalles. Lo único que persistía en su mente era la figura del hombre en el bosque. La mirada de aquel desconocido, las palabras misteriosas que había dicho, todo eso parecía envolver su mente como un laberinto sin salida. Se levantó de la cama y caminó hacia la cocina, su mente todavía dando vueltas a los eventos de la noche anterior. Koda, como siempre, lo acompañaba en cada paso, moviéndose a su alrededor con la agilidad de un perro que ya conocía perfectamente el ritmo de su dueño. Ben le sonrió levemente, pero su mente seguía ocupada en lo que había ocurrido. ¿Quién era ese hombre?, pensaba Ben, mientras preparaba una taza de café. ¿Y por qué siento que su presencia no fue un accidente? Con Koda a su lado, Ben salió al jardín y se sentó en una silla que estaba junto a la puerta trasera. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro, pero la inquietud no se desvanecía. Aunque había decidido no pensar demasiado en el extraño encuentro, las palabras del hombre seguían resonando en su cabeza. El café estaba caliente, pero Ben no podía concentrarse en saborearlo. Sus pensamientos no dejaban de viajar al pasado, buscando conexiones que no entendía. Algo dentro de él le decía que debía averiguar más sobre la misteriosa figura y, tal vez, sobre su propio pasado. Pero la pregunta era, ¿por dónde empezar? Koda, al parecer más relajado que su dueño, se tumbó en el césped, disfrutando del sol que comenzaba a iluminar la mañana. El perro siempre había sido una fuente de consuelo para Ben, una presencia constante y confiable. Sin embargo, en ese momento, Ben también sentía que Koda guardaba algún tipo de secreto, algo relacionado con esa figura en el bosque. En un impulso repentino, Ben decidió dar un paseo por el mismo bosque donde había encontrado al hombre la noche anterior. Quería regresar al lugar, intentar entender qué había sucedido, o al menos encontrar una pista. Sin pensarlo dos veces, se levantó, puso la correa a Koda y salió al exterior. El bosque estaba tranquilo, como si nada hubiese alterado su paz. Los árboles, altos y frondosos, se alzaban majestuosamente hacia el cielo, y el suelo estaba cubierto por una capa suave de hojas secas que crujían bajo los pies. Ben avanzaba con paso firme, con Koda a su lado, que parecía más alerta de lo habitual, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Mientras caminaban, Ben trataba de recrear en su mente el encuentro de la noche anterior. ¿Por qué el hombre había dicho que su vida estaba conectada con la suya de alguna manera? ¿Por qué Koda reaccionaba de forma tan extraña a su presencia? La sensación de que algo más grande estaba en juego se volvía cada vez más fuerte. De repente, llegaron al claro donde había visto al hombre por última vez. Todo parecía estar en silencio. No había señales de que alguien hubiese estado allí recientemente. Sin embargo, Ben no podía ignorar la extraña sensación que le recorría el cuerpo. Era como si algo estuviera observándolo desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Koda se detuvo, olfateando el aire y mirando hacia un arbusto cercano. Ben, sintiendo una creciente tensión, miró en esa dirección. En la base del arbusto, algo brillaba débilmente a la luz del sol. Era una pequeña piedra, pero no una piedra cualquiera. Era un amuleto de forma rectangular, tallado en un material oscuro y antiguo, con símbolos grabados en su superficie. La misma sensación de familiaridad que Ben había experimentado con el hombre lo invadió nuevamente. Se agachó y recogió el amuleto con cautela. Al tocarlo, una extraña energía recorrió su cuerpo, como si una conexión invisible se hubiera activado entre él y ese objeto. Miró a Koda, que observaba fijamente la piedra sin hacer un solo movimiento. ¿Qué significa esto?, se preguntó Ben, aunque algo en su interior le decía que ya tenía una idea. Sabía que aquel amuleto no era un simple objeto perdido. Había algo más detrás de él. Algo relacionado con su pasado, algo que había estado esperando ser encontrado. Al darse cuenta de lo que había hecho, Ben se levantó rápidamente, como si hubiera tocado algo prohibido.
Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de encajar las piezas del rompecabezas. ¿Qué relación tenía el amuleto con el hombre en el bosque? ¿Y por qué Koda parecía tan tranquilo en su presencia? En ese momento, Ben oyó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, con el corazón acelerado, pero lo que vio lo dejó helado. La figura del hombre apareció de nuevo, emergiendo de entre los árboles. Esta vez, sin embargo, su presencia no parecía tan tranquila. Había algo en sus ojos, algo que Ben no había notado antes, una urgencia, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Lo sabía, dijo el hombre, mirando el amuleto en las manos de Ben. El momento ha llegado. Ben, atónito, dio un paso atrás, el amuleto aún en su mano. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. El hombre dio un paso adelante y, sin decir una palabra más, levantó la mano y señaló el amuleto. Ese objeto tiene un poder antiguo. Es más que un simple recuerdo. Te ha elegido, Ben. Y ahora, la verdad debe ser revelada. El pasado ha regresado para reclamar lo que es suyo. Ben sintió una ola de miedo y confusión invadirlo. ¿El pasado? ¿Lo que era suyo? Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero no lograba comprenderlas por completo. El hombre caminó hacia Ben, y antes de que pudiera reaccionar, tomó el amuleto de sus manos y lo sostuvo frente a él. Tu vida está a punto de cambiar, Ben, dijo con voz grave. El destino ha comenzado a moverse. Pero aún no es el momento para comprender todo. La verdad llegará cuando estés listo. Por ahora, solo sigue el camino que el amuleto te marque. Antes de que Ben pudiera responder, el hombre dio un paso atrás y desapareció nuevamente entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Ben se quedó en el claro, con la sensación de que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando lentamente. El amuleto en su mano, con sus símbolos grabados, parecía palpitar con una energía que no comprendía, pero que sabía que tenía el poder de cambiar todo. Koda, sin decir palabra, se acercó a su dueño y lo miró con esos ojos sabios y tranquilos, como si lo estuviera guiando en ese misterioso camino hacia lo desconocido. Este capítulo continúa la trama de misterio y desconcierto que rodea a Ben y Koda. La aparición del hombre y el descubrimiento del amuleto son señales de que un gran cambio se avecina, y Ben comienza a comprender que su vida está más conectada con el pasado y con un destino misterioso del que aún no conoce todos los detalles. El capítulo termina con una sensación de anticipación, dejando abierta la puerta para lo que vendrá. La conexión perdida. Ben no podía dejar de mirar el amuleto que había encontrado en el bosque. Tenía una forma rectangular y los símbolos grabados en su superficie parecían moverse ligeramente cuando los observaba de cerca. Aunque aún no comprendía qué significaban, sentía que estaba siendo llamado a descubrirlo. Cada vez que tocaba el objeto, una extraña energía recorría su cuerpo, como si una corriente invisible lo conectara con algo mucho más grande de lo que su mente podía comprender. Koda estaba a su lado, su fiel compañero, observando en silencio. El perro parecía inquieto, como si percibiera algo que Ben no podía ver. De alguna manera, Ben sabía que su lealtad no era solo hacia él, sino hacia algo más profundo y misterioso. Un lazo, tal vez, que los unía en este viaje de descubrimiento. Esa noche, Ben no podía dormir. La imagen del hombre del bosque seguía rondando en su mente, pero lo que más lo desconcertaba eran las palabras que le había dicho: el destino ha comenzado a moverse. Pero aún no es el momento para comprender todo. La verdad llegará cuando estés listo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había querido decir con el destino ha comenzado? Ben se sentó en su cama, mirando el amuleto que descansaba sobre la mesa junto a él. La luna brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación con una luz suave y plateada. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, pero aún no entendía cómo todo estaba conectado. Con una determinación creciente, Ben se levantó de la cama y tomó el amuleto. Esta vez, en lugar de dejarlo sobre la mesa, lo sostuvo firmemente entre sus manos. Cerró los ojos, intentando calmar su mente, y pensó en el hombre del bosque. Necesito saber más. Necesito entender lo que está pasando,
pensó. Hay algo más detrás de todo esto, algo que está oculto. Al abrir los ojos, Ben notó algo extraño. Los símbolos del amuleto parecían brillar suavemente en la oscuridad, como si respondieran a su llamado. La sensación de estar siendo observado lo invadió nuevamente, pero esta vez no era la incomodidad de la incertidumbre, sino una sensación de conexión, como si estuviera en el umbral de algo importante. En ese momento, Koda comenzó a ladrar, su voz grave resonando en la casa. Ben se giró rápidamente hacia la puerta. El perro, más alerta que nunca, miraba fijamente hacia la ventana, como si estuviera esperando que algo o alguien apareciera. Sin pensarlo demasiado, Ben se acercó a la ventana y miró al exterior. La oscuridad lo envolvía todo, pero algo en el aire le decía que no estaba solo. Koda, al ver que su dueño lo seguía, empezó a moverse nerviosamente, como si estuviera listo para salir. Con el amuleto aún en las manos, Ben decidió que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo lo llamaba fuera de su hogar, algo que estaba relacionado con la extraña figura del hombre en el bosque. Sin perder tiempo, salió al jardín y comenzó a caminar hacia el bosque. El aire estaba fresco y denso mientras Ben avanzaba, con Koda a su lado. La sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más fuerte, y Ben pudo ver cómo las sombras entre los árboles parecían moverse con una vida propia, como si estuvieran esperando a que algo sucediera. Cada crujido bajo sus pies parecía amplificado en la quietud de la noche. No pasaron muchos minutos antes de que llegaran al claro donde Ben había encontrado el amuleto. El lugar parecía diferente esta vez. La luna iluminaba las sombras de los árboles, pero había algo en el aire que no podía identificar. Koda se detuvo y olfateó el suelo, inquieto. Ben observó el lugar con atención, sintiendo una conexión inexplicable con ese pedazo de tierra. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, una figura se acercaba lentamente. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. Era el hombre del bosque. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. A su lado, una mujer de cabello largo y oscuro caminaba en silencio, con una presencia serena pero decidida. Ambos se acercaron a Ben, y la mujer, con una mirada profunda, dijo: «Sabíamos que llegarías aquí. El amuleto ha comenzado a hacer su trabajo». Ben, asombrado por la aparición de la mujer, no pudo evitar preguntar: «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me están buscando?». El hombre, que aún mantenía esa expresión seria pero tranquila, asintió lentamente. «Nosotros somos los guardianes del camino. Durante siglos hemos protegido este conocimiento. Tú, Ben, eres la clave para algo mucho más grande. El amuleto no solo te ha elegido a ti, sino también a quienes lo han acompañado a lo largo de su historia». Ben frunció el ceño, sin comprender. «¿A quiénes lo han acompañado? ¿De qué estás hablando?». La mujer intervino entonces, su voz suave pero llena de autoridad. «El amuleto es un objeto antiguo, cargado de poder. Y no solo conecta con el pasado, sino también con el futuro. Su propósito ha sido siempre el mismo: guiar a quienes estén destinados a cambiar el curso de los acontecimientos. Tú eres uno de esos elegidos, Ben». Koda se acercó a la mujer, moviendo su cola con tranquilidad, como si ya la conociera. La mujer acarició la cabeza del perro y lo miró con una sonrisa leve. «Tu amigo, aquí, ha sido testigo de muchas cosas. Él sabe más de lo que crees». Ben miró a Koda, sorprendido por las palabras de la mujer. El perro parecía entender todo lo que sucedía, y eso lo desconcertaba aún más. «¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede un perro saber más que yo?», preguntó Ben, su mente llena de dudas. El hombre respondió con calma: «Todo tiene un propósito. Cada ser en este mundo tiene un papel que jugar. Y tú, Ben, has comenzado a descubrir el tuyo. Pero aún hay mucho que necesitas entender. La conexión que tienes con este lugar y con el amuleto es profunda, y aún no hemos llegado al momento en que todo se revelará por completo». Ben sentía como si un pesado velo de confusión lo envolviera. Pero algo en su interior le decía que lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que podía imaginar. La mujer y el hombre intercambiaron una mirada, y luego, la mujer se dirigió a Ben con una voz seria.
Ahora debes elegir, ven. El camino hacia la verdad está frente a ti, pero no será fácil. Si decides seguirlo, te enfrentará a desafíos que cambiarán tu vida para siempre. Pero ten cuidado, porque cada decisión tiene un precio. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea a Ben y su conexión con el amuleto y el hombre del bosque. La aparición de una nueva figura, la mujer, y la revelación de que Ben está destinado a un papel más grande en los acontecimientos por venir, dejan al lector con más preguntas que respuestas, mientras se prepara para un viaje que cambiará su vida. La encrucijada del destino. La noche seguía en silencio, interrumpida únicamente por los susurros del viento entre los árboles y los pasos cuidadosos de Ben, que sentía que cada uno de ellos lo acercaba más a un futuro incierto. Koda caminaba a su lado, siempre alerta, como si compartiera la tensión que Ben no podía evitar sentir. Aunque las palabras de la mujer y del hombre del bosque aún resonaban en su mente, Ben no podía dejar de preguntarse por qué él. ¿Qué lo hacía diferente de los demás? ¿Qué conexión tenía con ese amuleto y con las misteriosas fuerzas que lo rodeaban? La mujer, con su aire sereno pero firme, parecía conocer las preguntas que lo atormentaban. Ella se detuvo a un lado y, sin mirarlo directamente, le dijo en voz baja: el amuleto ha elegido a aquellos que tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente. Tú, Ben, tienes una conexión con lo que muchos consideran solo una leyenda, una historia olvidada. Lo que te ha traído hasta aquí no es casualidad, sino destino. Ben, con el corazón acelerado, dio un paso hacia ella. ¿Destino? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó, con la sensación de que cada palabra que pronunciaba lo llevaba más allá de los límites de lo que creía comprender. El hombre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, habló por fin, con voz grave y tranquila. El destino no es algo que se pueda ver claramente de inmediato. Es algo que se va tejiendo con las decisiones que tomas, con los caminos que eliges seguir. El amuleto es solo una parte de una red mucho mayor, una red que conecta a las personas, los eventos y las fuerzas que van más allá de lo tangible. Ben frunció el ceño, tratando de procesar lo que escuchaba. Pero, ¿cómo puedo saber qué hacer? Todo esto me resulta tan inmenso. ¿Cómo puedo ser parte de algo tan grande? La mujer se giró hacia él, con una mirada profunda que parecía leerlo todo, como si pudiera ver dentro de su alma. No es cuestión de saberlo todo de inmediato. La sabiduría no llega en un solo instante. La clave está en empezar a caminar y confiar en lo que vendrá. Tú no estás solo en esto, Ben. Hay otros como tú, aquellos que también han sido llamados, y juntos podrán entender lo que está en juego. Pero recuerda, cada uno de ustedes tiene un papel único. No todos caminarán juntos, pero todos compartirán el mismo destino. El hombre asintió con solemnidad, añadiendo: es importante que comprendas que no todo lo que está por venir será sencillo. El poder que guardas dentro de ti atraerá tanto aliados como enemigos. Aquellos que buscan alterar el equilibrio no se quedarán quietos y harán todo lo posible por detener a aquellos como tú. Ben sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. ¿Aliados? ¿Enemigos? ¿Quiénes eran esos enemigos? Y más importante aún, ¿cómo podría enfrentarse a ellos si aún no entendía bien qué estaba sucediendo a su alrededor? La mujer, viendo la preocupación en su rostro, extendió su mano hacia el amuleto que Ben aún sostenía en sus manos. El amuleto te llevará hacia tu próximo paso, pero no será suficiente por sí solo. Es solo el principio, Ben. Lo que realmente importa es la fuerza de tu voluntad, el deseo de descubrir la verdad, y tu capacidad para enfrentarte a las sombras que acechan. Ben miró el amuleto una vez más, sintiendo que había algo más en su interior. Algo que aún no había descubierto por completo. Las palabras de la mujer eran enigmáticas, pero había algo en su tono que le daba esperanza. Si había una verdad detrás de todo esto, él estaba dispuesto a encontrarla, aunque tuviera que enfrentar desafíos y pruebas que lo llevaran más allá de lo que había imaginado. Koda ladró de repente, interrumpiendo sus pensamientos, y Ben levantó la mirada. En el borde del claro, una figura apareció de entre los árboles. Esta vez, no era el hombre del bosque ni la mujer,
sino un ser con una presencia imponente, vestido con una capa oscura que apenas dejaba entrever sus rasgos. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña y su postura parecía desafiante. El hombre y la mujer se pusieron tensos al ver la figura, y Ben sintió como el ambiente a su alrededor se volvía más denso. La figura avanzó hacia ellos, y su voz, fría y calculadora, rompió el silencio. No tienen idea de lo que están haciendo. El amuleto no es lo que piensan. Están jugando con fuerzas que no comprenden. Ben apretó el amuleto con fuerza, sintiendo que algo en su interior lo guiaba. Las palabras de esta nueva figura lo desconcertaban, pero en algún lugar de su mente, una chispa de intuición le decía que no debía temer. Esta confrontación, aunque aterradora, era una parte del camino, una señal de que las piezas comenzaban a moverse. La mujer dio un paso al frente, sus ojos fijos en la figura. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz llena de autoridad. La figura sonrió de manera fría y enigmática, y respondió: soy uno de los muchos que buscan detener lo inevitable. El destino ya ha comenzado, pero no todos están destinados a llegar al final. Algunos caerán antes de llegar allí. Ben, con la determinación creciente en su pecho, miró a la mujer y al hombre, que ahora parecían preparados para enfrentarse a esta nueva amenaza. Era como si todo lo que había experimentado hasta ahora lo hubiera preparado para este momento. No podía dar marcha atrás. No podía abandonar su búsqueda, aunque el futuro estuviera plagado de incertidumbres y peligros. El hombre del bosque, con una voz tranquila pero llena de poder, dijo: el destino está en movimiento. No puedes detenerlo. Pero aún puedes decidir cómo jugar tu parte en esta historia. En este capítulo, Ben se enfrenta a una encrucijada crucial en su viaje. La revelación de que no está solo, y la aparición de un nuevo enemigo, intensifica el misterio que lo rodea. A medida que los desafíos se hacen más evidentes, Ben debe decidir cómo continuar en su búsqueda de la verdad, sabiendo que su camino estará lleno de decisiones difíciles y peligros inminentes. Claro, aquí tienes el capítulo 15 detallado en español. Capítulo 15, la oscuridad que se avecina. La figura misteriosa seguía observándolos con una intensidad que helaba la sangre de Ben. Sus ojos, como dos faros fríos, no paraban de analizar cada uno de sus movimientos. Aunque la figura se mantenía a una distancia segura, la tensión en el aire era palpable, como si todo lo que los rodeaba estuviera a punto de estallar. Koda, al lado de Ben, estaba alerta, los pelos de su espalda erizados, como si también sintiera la amenaza inminente. La mujer y el hombre del bosque se mantenían firmes, sin mostrar signos de miedo, pero Ben no podía dejar de preguntarse si esta era la verdadera batalla, la que cambiaría todo lo que conocía. La aparición de este nuevo enemigo parecía ser solo el principio de algo mucho más grande, algo que él no comprendía por completo, pero que sentía en lo profundo de su ser. El hombre de la capa oscura, al ver que ninguno de los tres se movía, habló con una voz profunda y autoritaria que retumbaba en el aire. El amuleto es un engaño, un artefacto de poder que solo traerá caos. No sabes lo que te espera si decides seguir con esto. Su voz era grave, casi como un susurro, pero cargada de una amenaza palpable. Ben apretó los puños, el amuleto aún entre sus dedos, y se adelantó un paso. Aunque la amenaza era evidente, algo dentro de él le decía que no podía retroceder ahora. Si había algo que había aprendido en todo este tiempo era que no podía temer lo desconocido, ni dejar que las sombras lo dominaran. No sé qué buscas. Pero no voy a detenerme. Si el amuleto es tan peligroso como dices, quiero saber por qué. Quiero entenderlo, respondió Ben, su voz firme, sin vacilaciones. La mujer asintió lentamente y, sin apartar la mirada de la figura, se adelantó para ponerse junto a Ben. A pesar de la incertidumbre que los rodeaba, su presencia transmitía una calma que Ben apenas podía comprender. Era como si ella supiera algo más, algo que él no alcanzaba a ver. No te equivoques. El amuleto tiene un poder que no puede ser controlado por cualquiera. Ha sido forjado en las sombras, y hay fuerzas que no quieren que se revele su verdadero propósito, dijo la mujer, mirando a la figura que estaba frente a ellos con desdén. El hombre de la capa oscura rió con amargura, un sonido que resonó como un eco en el claro.
¿Realmente creen que tienen el control? El amuleto solo es el principio. Pero hay otros, aquellos que buscan desatar el verdadero poder que encierra. Ustedes, con su ingenuidad, no tienen idea de lo que están desatando. Es una guerra que no pueden ganar. Ben frunció el ceño. Sabía que el camino que había elegido no iba a ser fácil, pero esas palabras de la figura no hacían más que aumentar su determinación. Sabía que debía entender lo que realmente estaba en juego, y para eso debía seguir adelante, a pesar de los peligros que se avecinaban. De repente, la mujer dio un paso al frente, mirando a la figura con una serenidad que parecía desafiar toda la oscuridad que emanaba de él. Lo que no entiendes es que no luchamos por el poder, sino por la verdad. Y no importa cuán oscura sea la sombra que intente sembrar, siempre habrá quienes luchen por descubrir la luz. Ben está aquí para descubrir esa verdad, y no importa lo que cueste, lo hará. La figura los observó en silencio durante unos segundos, como si evaluara las palabras de la mujer. Luego, finalmente, habló con una voz mucho más baja, pero cargada de amenaza. Entonces que comience la guerra. Pero recuerden, no todos los que caminan por este sendero pueden soportar lo que está por venir. El amuleto no es solo una llave, es también una trampa. Con esas palabras, la figura giró sobre sus talones y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una sensación de inquietud que parecía calar hasta los huesos. Ben se quedó allí, mirando el vacío que había dejado la figura. La amenaza era real, eso no podía negarlo. Pero también sentía que la búsqueda por la verdad apenas comenzaba y que su destino, de alguna manera, ya estaba sellado. La mujer, después de un largo silencio, habló finalmente. Lo que acabas de escuchar no es solo una amenaza vacía. Las fuerzas que mencionó son reales, y su poder es considerable. Pero no todo está perdido. Si sigues tu camino, si mantienes tu foco en lo que verdaderamente importa, podrás entender lo que está en juego y cómo evitar que todo se derrumbe. El amuleto te ha elegido, Ben. Pero ahora depende de ti qué harás con este poder. El hombre del bosque asintió, dándole una mirada profunda y seria. El tiempo se acorta. Los que buscan el poder del amuleto no se detendrán, y la oscuridad que acecha se hará cada vez más fuerte. Pero aún hay tiempo, y aún hay opciones. Lo importante ahora es que sigas adelante, aunque el camino sea incierto. Ben asintió, sintiendo que las palabras de ambos resonaban en su interior. Sabía que ya no había vuelta atrás, pero no podía ignorar lo que la mujer había dicho. No solo se trataba del amuleto, sino de una búsqueda más grande, una búsqueda de la verdad que iba más allá de las sombras y los miedos. La luz siempre se encontraría, aunque fuera en el lugar más oscuro. A pesar del miedo que lo invadía, Ben comprendió que debía seguir adelante. El amuleto, el destino, las fuerzas que se enfrentaban, todo esto formaba parte de algo mucho más grande. Y él era una pieza clave en ese rompecabezas. La guerra mencionada por la figura misteriosa no era algo que podía evitar, pero al menos ahora tenía una dirección clara, debía descubrir la verdad, a toda costa. Mientras el grupo comenzaba a avanzar nuevamente, la oscuridad del bosque parecía envolverse más a su alrededor, como si el peligro ya estuviera al acecho. Pero Ben sabía que, aunque las sombras fueran largas y profundas, su misión era clara. Lo único que quedaba por hacer era avanzar hacia lo desconocido, sin importar cuán grande fuera el precio que tuviera que pagar.